Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Tu Cultura y hoy tenemos de invitado a Iván que nos trae el mensaje diferente. Muchas gracias. En el reino de Dios las cosas son diferentes y por eso el mensaje de hoy se llama diferente. La manera en que se conduce este mundo, sus principios, sus formas de proceder ante circunstancias, ante eventualidades, son distintas a las del reino de Dios. ¿Por qué diferente? Porque consideré que quizá muchos de nosotros vivimos más moldeados hacia el mundo que moldeados hacia Dios. Y cuando presenta a Dios una manera distinta de hacer las cosas, llega a ser diferente y llega a causar esta sensación de por qué hace las cosas como las hace, por qué se conduce como se conduce. No solamente una persona que es hija de Dios, sino Dios mismo en la vida de las personas que han decidido creer. Porque esto no es exclusivo de las personas que aún no creen en Dios, sino también como hijos de Dios seguimos en un cambio continuo y en un proceso continuo en el que Dios sigue marcando la pauta de cómo hacer las cosas diferentes a las de este mundo. Entonces, por eso se llama el mensaje así, porque en verdad hay una manera distinta de hacer las cosas cuando estamos en Dios. Entonces, todo esto que estamos haciendo de Tu Cultura, esta organización que tiene distintas columnas que se van a ir manifestando, esta de ahorita es una de ellas, que es Iglesia, y Tu Cultura nace de este pensamiento de decir, yo soy un hijo de Dios y las cosas en Dios son diferentes a las de este mundo. Pero una vez que logramos estar en esa diferencia, vienen a ser la normalidad, nuestra realidad, nuestra verdad, nuestra normalidad. Entonces, ¿por qué Tu Cultura? Porque es una cultura distinta a la de este mundo. ¿Por qué diferente? Porque no todas las culturas son iguales. Entonces, de ahí viene el nombre y de ahí viene por qué estamos haciendo esto. Y toda la visión y todo el corazón detrás de esto. Y en la Biblia existen muchos ejemplos de formas en las que Dios se le revela a sus hijos y al pueblo de Israel, donde les decía, vas a hacer las cosas a mi manera y van a ser distintas a las que la cultura en la que estás cree que es la manera de proceder. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Quise hacer una dinámica contigo en la que yo te voy a plantear una pregunta. Oh, ¿es examen? No, no es examen. Yo te voy a plantear una pregunta y tú me dirías la manera más racional para proceder conforme a este mundo. Muy bien. Si tuvieras que conquistar un país, ¿cómo lo harías? Con guerra. Muy bien. Con eso. En la Biblia habla sobre Jericó y cómo el pueblo de Israel fue llamado a conquistar y a entrar a la ciudad de Jericó. Y la manera en que Dios se los pide es que marcharan una vez alrededor de la ciudad por día durante 6 días. Entonces durante 6 días estuvieron marchando una vez al día y en el séptimo día les dice Dios, vuelvan a hacerlo y tocan trompetas. ¿Y qué sucede después de esto? Se derriban los muros y entran a la ciudad y logran esto. ¿En qué cabeza cabría conquistar una ciudad de esta manera? Muy bueno. En ninguna cabeza. En ninguna cabeza cabría hacerlo de esta manera. Y aquí Dios muestra al pueblo de Israel una manera distinta, una manera diferente de hacer las cosas. Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿cómo se ve la vida de alguien que está en un puesto alto? Como exitoso. Ok, ¿qué más? Exitoso, pues a lo mejor inalcanzable o bien, pues muy deseado, ¿no? ¿Y qué rol tendría esta persona en la sociedad? Importante. O sea, un puesto alto, pues tiene cierta autoridad, cierta dominio sobre ciertas cosas. Un jefe, Bueno, un presidente,
como roles distintos, ¿no? Okay. Y sí, que llevan autoridad, que llevan poder, que llevan dominio y muchas cosas. La Biblia habla de un hombre que se llamó José. Y cuando empieza a hablar la Biblia de este hombre, Dios llega a él en sueños y le dice: te voy a poner en un lugar alto dentro de tu familia. Y la manera en que se empieza a ver todo este sueño de José es él siendo esclavo y vendido por sus hermanos. Totalmente distinto a la manera en que el mundo habría pensado cómo es que va a llegar a ser este hombre puesto en un lugar alto. Pues lo más normal es con riquezas, con autoridad, con posicionamiento, con reconocimiento de su familia. Si te está diciendo Dios que tu familia te va a reconocer y que vas a estar en un puesto alto, lo último que pensarías es de que tu misma familia que te va a reconocer y poner en un lugar alto va a acabar vendiéndote y vas a acabar esclavo de Egipto. Okay. Totalmente diferente a la manera en que el mundo pensaría que se llevarían las cosas o se procedería. ¿Sí? Así es. Ok. Y ahora la pregunta número 3. ¿Cómo te imaginas a la persona más poderosa del mundo? Pues dominante, soberbio, pues muy pagado de sí mismo. Ok. ¿Y en cuanto a sus bienes? Ahorita ya describiste su carácter. ¿En cuanto a sus bienes? Bueno, con toda la riqueza del mundo, con no sé, muchos bienes, muchas empresas, mucha autoridad en el gobierno, influencias, Okay. Y ahora físicamente, porque es lo primerito que ve el mundo, lo que está en la vista. ¿Cómo lo verías tú físicamente a esta persona? Pues atractivo, porque sabe cuidarse, además imponente, a lo mejor bien parecido, no sé, con algo de atractivo diferente. Bueno, aunque hay muchos poderosos que no tienen nada que ver con eso. Sí, claro, pero tenemos como un idílico, ¿no? Ajá. Bueno, que un ideal, sí. Entonces, aquí a quien puse de ejemplos a Jesús. Y la manera en que llega Jesús es en un pesebre, llega en forma de niño y siendo un bebé. Defenso. La manera más vulnerable. Entonces es totalmente diferente. Dice Dios: voy a llevar un Salvador, voy a llevar al Rey de la tierra, y llega en forma de niño. Y en condiciones muy carentes en cuanto a recursos, no tenían dónde quedarse, no tenían dónde reposar sus padres, y de alguna manera llega a este mundo de una manera humilde y sin tantos bienes y sin o sea, no de la manera en que tú verías a la persona más poderosa, ¿cierto? Así es. Y incluso no solo cuando llega a la tierra, sino que cuando va a cumplir su llamado, ¿cómo llega? En un burro. Humilde, totalmente diferente. En forma de siervo. En forma de siervo. No, totalmente diferente. No para servirle, sino en forma de siervo, con humildad, toda su grandeza limitada por amor, todo su espacio, haciéndose como hombre, ¿no? Y no un hombre poderoso, sino un hombre natural. Así es. Entonces aquí están los 3 ejemplos. Gracias por participar. Que quería con este ejercicio ver que las cosas en Dios son diferentes, que la manera en que Dios quiere que procedamos es diferente. Y bueno, estamos hablando de esta diferencia, y lo quiero afirmar con otro pasaje de la Biblia, que es Isaías 55, 8 al 9. Este pasaje dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí está confirmando el mensaje de hoy, la palabra, y al decir esto, pues de entrada, ok, todo es diferente, ok, ya me diste ejemplos,
pero ¿cuáles son esos caminos? ¿Cómo puedo yo traer a mi vida el caminar de manera diferente? ¿Cómo puedo aterrizarlo para que de una manera práctica lo haga? Que también es el propósito de tu cultura, que de una manera sencilla y fácil de ver, seamos capaces de ver el reino, creer en él, aceptar a Cristo en nuestro corazón y vivir conforme a todo lo que su reino nos dice. Entonces, ¿cómo vivo esta vida donde el camino es diferente? Por fe. Increíble. Fe, palabra, ok, ya llevas 2. Me falta otra palabra que anoté. Puse 3 palabras y qué increíble que las tengas ahí en la punta de la lengua. Ese camino distinto, puse 3 palabras muy significativas que de manera muy práctica nos permiten vivir una vida distinta y una vida diferente. Camino, fe y verdad. Entonces, ¿qué es el camino? Jesús. Jesús es el camino. Ese camino distinto que está hablando Isaías 55, del 8 al 9, es Jesús. ¿Y a qué me refiero con Jesús? Que nos lleva a otra de las palabras, de las 3 que puse, verdad. Levantaste la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es verdad? Palabra. ¿Cómo nosotros podemos saber cómo fue la vida de Jesús para tomar ejemplo y vivirla de esa manera? Leyendo y descubriendo cómo fue Jesús. Por eso es el camino, fíjate. Cuando tú hablas de camino es porque es un modo de seguir. Una dirección. A una dirección para llegar a un objetivo. ¿Sí? Así es. Entonces que Jesucristo mostró el camino como a través de su propia vida. Hace la predica pasada era despójate. ¿Por qué? Porque Él, tomando forma de siervo, que acabas de mencionar, hizo las cosas diferentes. Y al hacer las cosas diferentes marcó el camino. Sí. Y el camino lo puedes seguir cuando empiezas a ver cómo lo marcó. Sí. Y creyendo en cómo lo marcó. Y ahí está la tercera palabra, fe. Tienes una guía, camino, una dirección, un objetivo. Y ese camino es Jesús. ¿Cómo descubres ese camino? Por medio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra. ¿Y cómo descubres esa verdad? Alimentándote de ella. Ahora, esto no es exclusivo de estar leyendo y leyendo la Biblia, sino que también implica tomar práctica que nos lleva a la tercera palabra, que es fe. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no actúas, que si tú no llevas a cabo lo que tú crees, eso y nada es lo mismo. Entonces podrías creer 1001 cosas, pero si tú no las llevas a la acción, es como si estuvieran en el aire y es como si no creyeras lo que estás creyendo, ¿no? Y eso, entonces esas palabras van muy de la mano. Camino, palabra, que es verdad, y fe, que es accionar. Camino, Jesús, verdad, palabra de Dios, Biblia, fe, creer y accionar. Accionar. Entonces ya tenemos esas 3 palabras, ya de una manera muy simple podemos empezar a vivir distinto. Y podemos vivir así como estos 3 ejemplos que vimos anteriormente, una vida diferente a la manera en que procede este mundo. Ahora, en Mateo 7:24 dice lo siguiente, que confirma estas 3 palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ahí va la primera, que es verdad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ahí está, hace, implica fe. Ahí está la segunda palabra. Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tercera palabra, roca, Jesús. La has estado planteando en orden distinto por forma de aparición, pero el orden de los factores no altera el producto de vivir una vida diferente. Entonces, en este pasaje de Mateo 7:24, aquí vemos esas 3 palabras. Qué increíble que en un solo versículo estén estas 3 palabras que van de la mano y que nos permiten vivir en verdad una vida diferente. Palabras, hacer, roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre Jesucristo, la roca, el camino. Accionar conforme a la verdad que encontramos en Cristo. Romanos 7:17 es otro versículo que nos habla de fe y dice:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese accionar empieza a operar en nuestra vida en medida que nosotros nos alimentamos de quién es Dios. Tenemos muchos recursos. Uno de ellos es la palabra. Otro de ellos es la iglesia, que es el cuerpo, que es la comunidad, que eres tú, que soy yo, que eres tú que nos está escuchando. Otro de los recursos es sueños, otro de los recursos. Hay muchas maneras en las que Dios habla. Circunstancias, pero la manera en que podemos nosotros verlo de una manera pura y sin corrupción. Contaminación. Todo lo corrompido es lo que no tiene tal cual. Es la palabra. Entonces, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto habla también mucho de obediencia. Como la fe requiere accionar y accionar conforme a la palabra, es un acto de obediencia. Es un acto de decir, ¿sabes qué? Decido creer todo lo que esto está diciendo, por más deschavetado que suene, y voy a ver cómo poco a poco se empieza a volver una verdad en mi vida, donde ahora lo diferente para mí es normal y lo diferente es el mundo. No, y hay súper ejemplos de Jesús cuando hablaba a través de las parábolas, ¿no? Cuando decía, si alguien te quiere quitar lo que es tuyo, pues la capa, no solamente te la quites, sino dásela. O sea, si alguien te la pide prestada, dásela. Si alguien te pide una milla, no va a dos. O sea, sí. ¿Y en qué medida obedecemos eso? Y son formas, acciones muy sencillas que en nuestra vida diaria podríamos estar haciendo y ver una vida increíble viviendo bajo los principios de Dios. Sí. Y ahora me gustaría dar 3 testimonios de maneras en las que he podido comprobar que el hacerle caso a Dios y tener fe, leer su palabra, obedecerla a ella y vivir una vida conforme al camino de esa dirección que es Cristo, me han dado resultado increíble. Porque esto no es exclusivo de José, no es exclusivo de Jesús, no es exclusivo del pueblo de Israel. Precisamente Jesús vino al mundo para decirnos esto que yo tengo, esto que es mi esencia, esto que es mi herencia, esto que es el corazón de mi Padre, es para que seas un hermano junto conmigo y no sea nada más mío, sino también tuyo. Entonces, esto como testimonio lleva el primero. ¿Qué dice Hechos 4:32? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando estaba viviendo en Australia hace ya 5 años, ya pasó mucho tiempo, estaba en una iglesia cristiana sirviendo y también estudiando un pastorado. Y en una de las reuniones de la iglesia, uno de los cantos decía, con tan solo amarte y con tan solo con tan solo amarte y con tan solo conocerte, ¿qué más podría pedir? Previo a esto, yo había pedido un carro y se lo pedí a uno de mis familiares, me dio 30,000 pesos y me lo obsequió sin problema. Fue mi primer carro. Y esta canción que estábamos cantando días después de haber recibido el carro proviene de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Entonces, eso complementa este canto. Con tan solo conocerte, con tan solo amarte, ¿qué más puedo pedir? Y eso es el reino, amar a Dios. Eso es parte del reino. Conocer a Dios es parte del reino. Entonces, no está mal pedir bienes materiales, pero Dios quería llevarme a otro paso de fe y a otra acción en la que yo fuera obediente conforme a los principios de Dios. No porque el otro fuera malo. Dios quiere bendecirte y Dios quiere abundarte y Dios quiere prosperar a sus hijos. Pero busca el reino primero. Pero hay una condición. Hay una manera de proceder para esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El acceso, ¿no? De la obediencia. Así es. Y cuando estaba cantando este canto, con tan solo conocerte, con tan solo amarte, recuerden, yo ya tenía el carro. Entonces dije, bueno,
pedí algo material y de alguna manera no te estaba buscando a ti, fue el pensamiento inmediato y era totalmente Dios haciéndome ver algo, no porque hubiera estado mal, porque al final de cuentas el carro que pedí era para poder hacer uso, seguir sirviendo allá en la iglesia. Pero me puse a pensar y tomando esto de nada de hacer suyo propio, nada de lo que poesía, sino que tenían todas las cosas en común. Dije, bueno, tengo esto, si alguien lo llega a necesitar más que yo, Dios, adelante. Y perdón por andar pidiendo estas cosas cuando sé que no tengo que andarlas pidiendo, sino que tú das y tú provees. Y me esperé acabando esa reunión para ver si a alguien se le ofrecía mi carro. Para obsequiarlo, ¿no? Yo me paré ahí afuera de las puertas de la iglesia y esperé y esperé y esperé. No fue mucho tiempo, la verdad, porque al poco tiempo dije, bueno, no te vas a esperar aquí porque está medio raro que alguien se te acerque de la nada y te pida un carro, ¿no? Y lo dejé y dije, bueno, Dios, ya no estuvo en mí y tomé esta acción y fui obediente, nadie lo quiso, ¿no? Y me regresé a mi casa. Y al llegar a casa me pongo a lavar los trastes y llega uno de mis compañeros de cuarto de trabajar, o no me acuerdo dónde había llegado, llega a la casa, entra y llega a la cocina, estoy lavando yo los trastes y me dice, ¿sabes qué, Iván? Estoy creyendo muy fuertemente en mi corazón que Dios me va a bendecir con un carro y Dios me va a obsequiar un carro. Yo no le había dicho nada a nadie y de entrada hasta en los detalles se ve cómo Dios es diferente en su manera de proceder. ¿Cómo es la manera en que se comunican las cosas aquí en la tierra? Pues con voz audible y diciéndoselo a las personas, no así por ósmosis. El pensamiento. El pensamiento. Y de verdad que Dios es sobrenatural. No son cuentos de hadas, no son cosas así como fantásticas para que creas en algo, sino que de verdad Dios es diferente y de verdad Dios es sobrenatural y en verdad Dios opera con milagros. Para mí fue un milagro el que Dios pusiera eso en mi corazón, no se lo comparto a nadie, llego a la casa y llega este amigo y me dice, ¿sabes qué? Necesito un carro. Eso es Dios y nada más Dios. Y en su palabra viene esto. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poesía, sino que tenía todas las cosas en común. Y si seguimos buscando en la palabra, hay miles de versículos que reforzarían esta acción que ahorita les voy a decir que hice. Le dije, bueno, fue luego, o sea, le dije, Dios me dijo que ¿Qué te contestó? Sí, o sea, que era necesario que regalara el carro y que confiara en él y que Dios iba a ser bueno. Se lo di y se lo regalé y así quedó. Y para testimonio que habla de Mateo 6:33 que dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Llegando a México, de esa experiencia que tuve en Australia, recibí de obsequio un carro y estaba mucho más lindo que el que tenía. El punto es, igual la manera en que yo busqué este carro no fue esperando a que lo recibiera, igual fue yendo por él y buscándolo, pero siguió estando la provisión sin que yo... Tiempo, y cuando tiempo realmente lo necesitabas. Exacto. Lo increíble es que este testimonio puede causar dos vertientes. La alegría de saber que Dios es diferente y que suple las necesidades de los que verdaderamente le sirven. Y la otra es el infarto de las personas que creen y medio creen, como yo. Cuando lo hiciste yo estaba infartada. O sea, sí. Infartada porque decía, pero Iván, espérate. O sea, hasta que se lo iba a regalar, estaba infartado, me decía que ¿cómo crees? Qué impresionante que aún los que nos creen, los que estamos fundamentados en la fe, cuando vemos un acto de obediencia, lo tomamos por locura, porque la diferencia de la cultura del reino a la cultura del mundo, dice la palabra de Dios que para el mundo es locura. Y de verdad, entonces cuando un creyente que aparentemente está bien cimentado como yo que te había instruido, sí, y veo la obediencia, era locura porque chocaba contra la estructura del mundo diferente. ¿Sí? Entonces, verdaderamente él hace las cosas diferentes. Totalmente diferentes. Y ahorita que me pongo a pensar en esto, he usado mucho de ejemplo el hecho de haber recibido un carro mejor,
pero la manera en que procedí fue igual a la manera que conseguí el primer carro, o sea, fue pedirlo y fue un favor y que me lo dieron con gusto. Pero ¿qué es lo que permite eso aunque procedamos distinto? Que nuestro corazón está en el reino de Dios, y no quiero enfocarlo nada más al carro. Dios ha sido bueno conmigo en muchas áreas. Es un ejemplo como para hacerlo más grande y exagerado, pero no, en verdad no es necesario, y ahorita lo estoy sintiendo así, no es necesario. Puedo decir tranquilamente que Dios ha provisto a lo largo de toda mi vida, en todas las áreas, y no me ha faltado nada. Y como testimonio digo, he buscado el reino de Dios. Me he equivocado y no voy a decir que siempre mi corazón está puesto. Como ahorita les digo, cuando conseguí estos 2 carros no siempre estuvo puesto en el reino de Dios. Pero lo que sí es verdad es que mi corazón ha decidido seguir a Cristo y ha decidido, voy a hacer las cosas como las dice en tu palabra y obedecer en la mayor medida posible que pueda. Posible que pueda, sí. Bueno. Y el otro testimonio es Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hace 6 años Dios habló a mi vida por medio de un sueño en el que mis papás se encontraban separados y Dios quiso hacer algo hermoso. Quiso hacer algo hermoso, aun cuando un divorcio parezca feo. Aquí está otra vez. Sí, es que es increíble. Les digo, no es exclusivo de los personajes de la Biblia. José recibe, vamos a hacer un espejo con la vida de José y la vida de los caballeros Mecalco. Ay, no, por favor. Por favor. Por favor. Aquí está la vida de José. Dios llega a él en un sueño y le dice: te voy a poner en un puesto alto, vas a ser de bendición para mucho pueblo y tu familia vas a igual estar arriba y las vas a bendecir. Y la manera en que se empieza a desenvolver todo esto es José entrando al pueblo de Egipto como esclavo, vendido por su propia familia, todo al revés. Dios habla a la familia Caballero Mecalco diciéndole que van a ser una familia que va a abrir brecha para restauración. Que la gente va a acudir y va a decir: vas a ser restaurado, cree en Dios y goza de esta restauración, ¿no? ¿Y cómo empieza todo esto? Con un divorcio. Con un divorcio, o sea, ¿qué tipo de familia te va a andar aconsejando? ¿Qué tipo de familia va a estar pastoreando tu corazón que está divorciada? Las maneras en que Dios procede son distintas. Poquito después de que mis papás se separan, yo recibo un sueño en el que me dice: no te preocupes, estoy contigo y quiero que sepas que yo no voy a mentir nunca. Y si llamé a tu familia a pastorear vidas, lo voy a hacer. Nada más espera. Y en este sueño decidí obedecer. No voy a entrar en detalle, pero después de 6 años, hoy por hoy mi familia se está restaurando. Mi familia se está restaurando y todo lo que Dios ha dicho en ellos se va a cumplir. Se está cumpliendo. Y se está cumpliendo. Y se ha cumplido. Por el hecho de que las circunstancias no sean como las esperábamos que fueran, significa que Dios no esté obrando. Dice Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Esto significa que Dios todo el momento, todo el tiempo está trabajando y está obrando. Entonces, como testimonio lo digo, tenemos mucha fe en todo lo que es Dios. Y esa fe no solamente son pensamientos, sino pensamientos que llegan a nuestro corazón y decidimos vivir una vida distinta en acción a todo lo que Dios nos dice que Él es. Y esto es todo. Vivamos una vida diferente, creámosle a Dios. 3 palabras otra vez: verdad, palabra de Dios. Fe, accionar. Todo lo que estamos leyendo en esa palabra, tengamos fe y lo pongamos por obras.
Y número 3, camino. Tenemos una dirección, tenemos un objetivo, y ese objetivo y ese centro es Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, gracias. Por esta verdad tan impactante que nos hace reflexionar cómo estamos caminando, ¿no? Y que no desmayemos, porque verdaderamente tenemos las 3 armas para avanzar en esta tierra y hacer las cosas diferentes. Amén. Es nuestra elección y nosotros decidimos. Amén. Amén. Gracias.